Buenas noches para todos, bienvenidos a esta nueva sesión entonces de diálogos de arquitectura y urbanismo programados desde la Facultad de Arquitectura e Ingeniería del Colegio Mayor de Antioquia. En el día de hoy tenemos un tema muy importante también que es hablar de la vivienda social en Colombia y nos acompaña la profe, nuestra amada profe arquitecta Natalia Cardona, que es además magíster en antropología. Así que para no quitarle mucho tiempo, yo ya le doy paso a la profe Natalia. Las preguntas las podemos hacer al final, les vamos a tener por acá un link de manera que puedan ir anotando esas cuestiones que quieran conversar con ella. Incluso a veces no necesariamente es una pregunta, sino también algo de lo que quieran hablar con nuestro conferencista para que al finalizar, pues como la charla que ella nos va a dar, comience ese diálogo entre todos. Muchas gracias a la profe Natalia por acompañarnos y los dejo con ella. Gracias, Sandra. Buenas noches para todas y para todos. Pues veo muchas caras conocidas en esos iconitos que aparecen ahí en el Google Meet. Qué chévere, pues, saber que así sea virtual estamos teniendo ese contacto. Para los que no me conocen, pues Sandra ya me presentó, Natalia Cardona, arquitecta, magíster en antropología y profe desde hace ya varios años en la institución universitaria Colegio Mayor de Antioquia. Lo primero, pues como antes de que comencemos a hablar sobre el tema que nos reúne hoy, es como decirles que yo experta o una charla magistral o una conferencia, no siento como que esté en ese nivel, sino que lo que quiero hoy con ustedes, o lo que quiero compartir con ustedes, es lo que he hecho, ¿cierto? Como cuáles han sido mis encuentros y mis desencuentros frente al estudio o al entendimiento de esa vivienda, ¿cierto? Si bien nosotros desde la arquitectura tenemos unos intereses muy desde lo físico-espacial, desde lo arquitectónico, desde la composición física de la vivienda, para mí también ha sido muy importante entender esas otras dinámicas asociadas a esa tenencia de la vivienda, ¿cierto? Y cómo se ha dado ese fenómeno de la vivienda en un país como el nuestro. O sea, en el contexto que vamos a trabajar va a ser específicamente el contexto de Colombia. Les voy a contar como en tres momentos esas reflexiones en torno a la vivienda. Primero desde una revisión muy desde la historia, que yo lo parto como en esos tres momentos, porque pues a mí llega la historia de esa arquitectura de la vivienda en Colombia en mi pregrado a través de un texto que ahorita les voy a contar, que siempre me ha acompañado. Luego doy mi paso a mi trabajo de maestría, donde me encuentro con otras disciplinas y mi mente se abre como a otras realidades. Y en un tercer momento, mostrarles también un trabajo aplicado en el que venimos participando como institución universitaria. Fue a partir de una convocatoria que presentamos a MinCiencias, pues lo que era antes Colciencias, y en la cual he podido seguir haciendo indagaciones. Entonces hoy tal vez más que respuestas a inquietudes que ustedes tengan, vamos a tener es más preguntas, ¿cierto? Porque es que el gran reto de nosotros como arquitectos, planeadores, porque sé que aquí no solo estamos arquitectos, veo que hay planeadores sociales, seguramente hay personas de otras disciplinas, ingenieros ambientales, ingenieros civiles, o sea, es una gran variedad de disciplinas las que pueden converger en esta idea de la vivienda. Entonces, tengo un par de diapositivas, realmente no tengo muchas diapositivas, pero sí las voy a proyectar para ir enrutando el discurso. Entonces voy a proyectar mi pantalla y pues nada, muchas gracias al equipo de profes del semillero de arquitectura. Creo que esta iniciativa de los diálogos de arquitectura y urbanismo se ha vuelto muy potente entre nosotros, como esa oportunidad de encontrarnos y como siempre lo hemos dicho y como su nombre lo dice, a partir de un diálogo, ¿cierto? De contarles historias o de contarles experiencias, porque creo que hay asuntos muy normativos, hay asuntos muy técnicos que pueden estar ahí, pero lo que quiero transmitir hoy es esas reflexiones en torno a la vivienda. Entonces, ahora sí,
no me alargo más, voy a ir a compartir mi pantalla. Alguien me da un sí de que sí se esté viendo mi pantalla y me estén escuchando bien. Sí, profe. Se ve muy bien. Mil gracias. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar de la vivienda social en Colombia. ¿Yo por qué la llamo encuentros y desencuentros? Porque es que muchas veces le damos mucho palo a las cosas o le echamos muchas flores. Entonces, yo creo que esa situación, o ese tema de la vivienda social en Colombia para mí es un 50-50, porque si bien ha tenido unos encuentros, unos aspectos positivos, creo que hay unos asuntos que debemos mejorar en ese ideal de lo que es la vivienda. Entonces me atrevo a iniciar con este parrafito de un libro de Gastón Bachelard, que pues que todos los arquitectos lo hemos trabajado, que es La poética del espacio, ¿cierto? Entonces él nos dice, él tiene una reflexión de la casa que nos dice, ¿por qué la casa es nuestro rincón del mundo? Se ha dicho con frecuencia, nuestro primer universo. Es realmente un cosmos en toda la acepción del término. Vista íntimamente, la vivienda más humilde no es la más bella. Los escritores de la habitación humilde evocan a menudo ese elemento de la poética del espacio. Pero dicha evocación peca de su simple, como tiene poco que describir en la humilde vivienda, no permanecen mucho en ella. Caracterizan la habitación humilde en su actualidad sin vivir realmente su calidad primitiva, calidad que pertenece a todos, ricos o pobres, sí aceptan soñar. Entonces, el punto de partida es que vivienda, ¿qué es o para quién? Para todos. O sea, la vivienda es un derecho, si lo hablamos de un derecho, o es una posesión que el ser humano siempre ha tenido, independientemente de su clase social, de su raza, de su credo, lo que sea. La vivienda se ha vuelto ese rincón del mundo, nuestro primer universo. Entonces, quiero empezar como la conversación desde ese libro que les conté que cambió mi vida. Entonces, este libro es este que se llama Los cambios de la forma de vivienda urbana en Colombia en el presente siglo, discursos y percepciones del caso de Medellín, pues que está acá, los cambios en la vivienda, discursos y percepciones de unos profes nuestros de la Universidad Nacional, Gilberto Arango, Gilda Wolf y Pedro Pablo, donde ellos nos muestran la historia de la vivienda urbana en un periodo entre 1950 y 1990. Obviamente, pues cuando yo estaba en la universidad, estaba muy a puertas del siglo XXI, entonces de alguna manera yo intentaré reconstruir esos 20 años de historia de la vivienda en Colombia. Entonces hay que entender que en Colombia la vivienda viene, pues, o el devenir de la vivienda urbana es desde una concepción de una vivienda que pasa de lo rural a lo urbano, ¿cierto? Nadie se imaginaba por allá en los 30 o en los 40 que, por ejemplo, una ciudad como Medellín iba a crecer tanto, ¿cierto? Pero para nosotros es muy importante cuando en ese periodo entre 1950 y 1960, pues nuestras urbes o nuestras pequeñas ciudades dan ese paso a la modernidad, ¿cierto? Entonces, ese primer paso o ese paso a la modernidad en esta década es la que trae unos cambios claves en la vivienda, ¿cierto? Porque, como les digo, pasamos de tener una vivienda con unas condiciones muy rurales, porque obviamente en esa urbe había espacio de sobra para tener una vivienda de corte muy rural, pero en este paso a la modernidad se dan esos cambios en la vivienda porque hay una cosa ahí bacana y es que los arquitectos se incorporan como especialistas. En esta época llegan esos arquitectos así súper famosos, también empiezan las primeras escuelas de arquitectura, por ejemplo acá en Medellín, pero obviamente en otras partes de Colombia ya se está dando el fenómeno. Ahí también pasa una cosa muy interesante y es que aparecen los edificios de renta, entendida como esa propiedad horizontal. Entonces ahí se da ese boom de una nueva forma o experiencia de habitar. ¿Por qué? Porque hay como esa búsqueda obsesiva del progreso. Y entonces, ¿qué es el progreso? Esos modelos que todos estos arquitectos que salieron a estudiar pues vienen y nos enseñan y se exportan. Entonces aparece ese edificio de renta como el boom de la vivienda. Entonces es muy interesante ver cómo en esta década, entre 1950 y 1960, el edificio de renta, el edificio en altura, da como un estatus
a esas personas y cómo empieza pues como a transformarse. Ahí también yo dejo como ciertos apartes para que ustedes puedan leer mientras yo les cuento, y es que en este periodo también se incorporan a la vivienda unos atributos, por ejemplo, el tema de todos los aparatos sanitarios. Eso fue muy interesante, que se convierte en esa línea blanca. Entonces es un asunto ahí muy bello de entender. Entonces en esta época pues es una ciudad en la búsqueda obsesiva del progreso. Pero entonces, ¿qué viene pasando en esa búsqueda del progreso? Nosotros ya por allá en la década del 60 ya nos estamos volviendo más cosmopolita, y pues también hay un asunto muy importante a tener en cuenta, y es que hay un cambio en temas de política, de vivienda. ¿Por qué? Porque en esta década, entre el 60 y el 80 más o menos, hay un gran crecimiento demográfico en nuestras ciudades, todos lo sabemos, pues por esa búsqueda del progreso se dan esas migraciones del campo a la ciudad, pero también hay un fenómeno muy importante que siempre ha marcado la historia de Colombia, que es el conflicto armado, ¿cierto? Entonces ahí se da ese fenómeno de migración del campo a la ciudad. Entonces también en esa época estaba un estado de bienestar, ¿cierto? Entendiendo, ese estado de bienestar como una política que tenía el gobierno, de que le tenía que dar bienestar a todos sus ciudadanos. Esto es un asunto que se puede también trabajar desde las ciencias sociales, desde la antropología, desde la economía, pero simplemente lo vamos a dejar esbozado como ese momento donde había como una intención del Estado de proveer bienestar a sus ciudadanos. Entonces, en este periodo, entre el 60 y el 80 del siglo pasado, aparecen esos primeros proyectos, si lo queremos llamar así, de vivienda pública. Justo en estos días, si no estoy mal, se cumplieron 50 años de la construcción de Carlos R. Restrepo, que fue de esos proyectos primerizos en cuanto a vivienda pública. Pero paralelo a eso, debido también a ese fenómeno de migración, que nuestras ciudades estaban creciendo un montón, se empieza a dar por otro lado ese fenómeno de la vivienda autoconstruida, ¿cierto? Entonces, entendiendo esa vivienda pública, este periodo, como esa vivienda a la cual accedían las clases trabajadoras, hablando, por ejemplo, de una clase media, ¿cierto? Pero había otra ciudad en la periferia, en algunos puntos periféricos, también en unos espacios que ya ahora son céntricos, pues como fue el caso de Moravia u otros espacios en la ciudad, donde se empieza a generar esa vivienda autoconstruida, ¿cierto? Entonces ahí empiezan a generarse como esos dos momentos. También se da la vivienda por encargo, porque obviamente pues era un hit pagar porque un arquitecto me hiciera una casa. Pero entonces también al lado de eso empiezan a darse como esas primeras muestras de una construcción de vivienda mínima en nuestros territorios, pues debido a esa necesidad latente. Y eso trae una urbanización de pésima calidad en algunos momentos, y algo muy interesante en esta época, en este periodo del Estado protector, es que ya esa urbe no es una urbe como esa villa que todos conocemos, sino que ya es como esa urbe donde cada uno de los ciudadanos busca el anonimato, ¿cierto? Y ahí los medios de comunicación también generan o tienen un papel muy preponderante que cambia los imaginarios colectivos en torno al habitar. Entonces aquí aparecen pues como esos primeros planes de desarrollo, esos primeros planes urbanos. Aquí también hay un asunto en temas políticos, y es que en esta época recuerden que teníamos el gobierno nacional y era ese presidente el que le decía a Pepito Pérez que fuera el gobernador de Antioquia, que fuera el alcalde de Medellín. Todavía no se había dado esa política de que cada uno de los territorios debían gestionarse, también pues con este asunto del voto popular, que eso no llega sino por allá hasta los años 90, 1991, cuando aparece nuestra Constitución, ¿cierto? Entonces, luego, entonces ya vámonos a dar ese paso entre el 80 y el 90, que entonces ahí hay un fenómeno. Primero, el de la Constitución de 1991, es presidente César Gaviria. Yo creo que muchos de ustedes pues ni siquiera habían nacido, yo estaba muy chiquita, pues eso sí, yo estaba vieja en esa época todavía.
Pero ahí hay como un tema súper interesante en los 90, porque se da ese paso al neoliberalismo, unas nuevas políticas, todo el tema de la apertura económica, hay un montón de fenómenos, el tema de la violencia en nuestras ciudades y en nuestros campos era impresionante, entonces lo vendamos unas dinámicas urbanas. Y ahí, como ante todas esas presiones, el gobierno llega y dice, no, definitivamente, yo no tengo cómo seguir proveyendo, no sé si se dice así, pues proveer de bienestar a mis ciudadanos, entonces yo no puedo seguir haciendo vivienda, entonces institutos fuertes como el Instituto de Crédito Territorial y otros empiezan como a perder vigencia, y ahí la vivienda pasa a ser un asunto del mercado, ¿cierto? Entonces llega el Estado y le dice, no, es que ustedes privados, por favor desarrollen la vivienda, porque es que yo no tengo cómo, o sea, no tengo el músculo, o no sé, realmente no sé lo que pasó, pero hay un asunto también muy teso, porque también hay estudios, pues, o tampoco hay que estudiarlos, uno descubrir que el agua moja, que en un país como el nuestro, la construcción de vivienda es el motor es uno de los motores de la economía, ¿cierto? Entonces ahí empieza entonces como ese asunto de que el Estado se hace a un lado, el mercado inmobiliario se hace cargo de la vivienda y la vivienda es un aprovechamiento netamente económico, entonces ahí se da como toda esa reflexión que nosotros hacemos como arquitectos, de entonces dónde queda la estética, entonces dónde queda eh, el valor arquitectónico de esa pieza, pero es que ahí es el tema es que no es solo el valor arquitectónico de esa pieza, sino que ahí se empieza a generar un tira y afloje muy teso en cuanto a la tenencia de la vivienda, porque entonces ya somos tantos que no hay vivienda para tantos, las condiciones económicas se vuelven muy complejas, entonces eso genera unas nuevas presiones. Entonces acá, en esta esquinita, yo tengo como estos aparte, ¿cierto? Aquí hay un fenómeno de que ya se pasa de la casa moderna unifamiliar al apartamento, pues no sé cuántos de ustedes tienen la fortuna de vivir en la casa que nacieron, en esa casa grande o en esa casa de abuelos, ¿cierto? Y entonces también se puede dar el fenómeno de que entonces luego entonces me vuelvo a pasar a una vivienda unifamiliar, pues empiezan a haber un montón de asuntos ahí asociados al fenómeno de la unidad cerrada. Entonces quiero que se queden como en la mente o que quede en sus mentes que la Constitución de 1991 fue la que detonó también la descentralización territorial y fue la que le dijo a las alcaldías y a los departamentos que pues que hicieran lo mejor que pudieran por sus territorios, entonces que por favor gestionen la vivienda, pídanos a nosotros ayuda de subsidios, pero no, pues yo ya le entrego a usted como ese asunto. Y hay también un asunto muy importante finalizando el siglo XX, que es la ley 388 de 1997, que es la ley que descentraliza definitivamente el control territorial y hace responsable a cada uno de esos entes territoriales de ordenarlo, de gestionarlo, de todas esas cosas que ya nosotros conocemos. Entonces yo conocía la historia hasta acá, o sea, cuando yo estaba en la universidad, conocí la historia hasta acá, obviamente esta la fui construyendo porque pues en el texto no se hablaba todavía de la Constitución, no se hablaba todavía de la ley 388 de 1997 y mucho menos de esas políticas actuales de vivienda social, que es el paso siguiente que voy a dar. Entonces aquí yo como que todavía decía, bueno, es que esto es un asunto de metros cuadrados, esto es un asunto de unas cualidades de la vivienda, pero todavía no era muy consciente de que la vivienda en Colombia era un asunto completamente multidimensional, ¿cierto? Entonces ahí es cuando me da por ir a hacer una maestría en antropología en la Universidad de Antioquia. Por allá, ya hace tiempo, ya van a ser 10 años que decidí hacer la maestría y pues la pregunta, ay, como un arquitecto se va a hacer una maestría en antropología, ¿cómo así? Y siempre se me quedó muy en la mente esto que leí en un libro de un arquitecto que
que siempre nos ha llamado mucho la atención, hablo en plural porque en diseño 3 trabajamos mucho en diferentes escenarios, que es Jorge Sarkis, ay, que la profe Diana lo conocí en Buenos Aires hace como 2 años, creo, fue súper chévere. Entonces, en algún momento, pues yo en uno de sus libros leí esto, y es que dice, tiene algo que ver la arquitectura con la gente. Una alta figura de la Universidad de Harvard en Buenos Aires le respondió a Jorge Sarkis que no, que esa fue una preocupación de los 70. Entonces esto empezó pues como a mí a rayarme la cabeza, porque justo esto se da hace 10 años, más o menos, 2012, más o menos, que empiezo a hacer la maestría, entonces ahí se empiezan a evidenciar como los resultados de esas políticas de vivienda actuales, de vivienda social. Entonces vemos los primeros edificios de vivienda de interés social, por ejemplo, las torres de San Sebastián, ahí en la Oriental empieza todo el desarrollo, pues empieza a ver ya todo el desarrollo que se da en Pajarito, también toda la transformación que se da en Moravia. Entonces, para mí fue como, bueno, se está dando todo este fenómeno de la vivienda social, de dar vivienda, de ofrecer una vivienda con mejores condiciones a personas en situación de vulnerabilidad, pero la gran pregunta, como, pues, o la pregunta que yo me hacía era, bueno, esa vivienda, ¿será que sí está ofreciendo bienestar a las personas que la están habitando? Entonces ahí surge un concepto muy importante que es el bienestar, ¿cierto? Para nosotros los arquitectos, el bienestar lo asociamos a unos asuntos de espacio, de ergonomía, confort, pues nosotros lo tenemos como muy metido pues en la piel, pero el bienestar también deviene de unos asuntos políticos, sociales, económicos. Entonces ahí fue cuando yo empiezo a hacer este estudio y empiezo a cruzar pues ciertas variables. Entonces, les voy a contar esto rápidamente. Yo todo es que lo voy a contar rápidamente y ya llevo como 20 minutos acá hablándoles, entonces me queda poquito porque me comprometí a hablar unos 40 minutos para que pudiéramos conversar. Entonces, ¿cuál fue mi interés? Espero que hayan leído este título. Entonces, mi interés era entender el bienestar y el vivir bien. Entonces, yo estudié esos impactos de la transición de vivienda informal a vivienda de interés social en Moravia, ¿cierto? Entonces ahí me empecé a dar cuenta que el tema de la vivienda no es un asunto netamente de los metros cuadrados construidos, sino que es un tema de política pública, es un tema de que no es solo dar la vivienda, sino que hay que empezar a pensar en otras variables alrededor, como que, ay, qué bueno que a mí me den una casa, pero entonces, ¿cómo voy a pagar los servicios públicos? ¿O cómo voy a pagar la administración? ¿O cómo voy a sostener ese espacio? Entonces ahí surgió como una discusión muy bacana en este trabajo de grado, y es que realmente no son los metros cuadrados construidos, sino que para nosotros o esas políticas de vivienda también tienen que apuntar mucho a entender como la construcción de la experiencia, y lo que les decía, ¿cierto? Si hay vivienda social, si vamos a dar vivienda, no solo entreguemos la vivienda, sino que también entreguemos bienestar a las personas que las van a habitar. Entonces también, ¿cómo entrego bienestar? Bueno, pensemos en todo el entorno en el cual está ubicado ese proyecto. Pensemos que las personas tengan acceso a un trabajo digno, que tengan acceso a una educación, a un montón de variables que son las que definen ese bienestar. Entonces ahí también aparece un elemento muy importante que ahora es muy latente, y son esas resistencias. O sea, las comunidades ya se resisten también y buscan mantener esas redes, aquí pues a modo de, de, de punto aparte, pues como de poner una nota al pie, que lo podemos trabajar en otro momento, en algún diálogo, si me vuelven a indicar. Es que, por ejemplo, en este momento hay una gran discusión porque Moravia ha pasado de ser, o quiere pasar de ser, de un sector con un mejoramiento integral de barrio, ¿cierto? A pasar a un
a un tratamiento de renovación. Esperen un momentico. Ya volví, ya ahorita les cuento la anécdota, qué vergüenza. Entonces, seguimos acá. Entonces me quedé en ese asunto. Les estaba contando la historia de Moravia, entonces es muy teso ahora pensar que, que luego de todo ese mejoramiento que hay en un sector como ese, pues ya nos estén diciendo que es que hay que renovar, o sea, hay que hacer borrón y cuenta nueva, pero eso lo podemos hablar en otro espacio. Entonces, aquí termina como ese segundo momento donde pues me doy cuenta que la vivienda social sí tiene muchos avances, ¿cierto? En ese elemento de entregar, se da vivienda, se busca, pues hay unas intenciones del Estado, pero ya paso a un tercer momento que ya es la siguiente diapositiva, donde se analiza más a fondo y lo que se busca es, bueno, pero entonces, ¿cómo o qué deberían pensar esas políticas? Entonces, simplemente tengo esta diapositiva para contextualizarlos también en un asunto, pues yo creo que es un devenir de información, o sea, yo realmente no puedo como decirles aquí está todo, porque realmente el tema es muy extenso, pero algo que sí puede ayudarnos también como a entender qué es la vivienda o cómo se da la vivienda social en Colombia, es como la entiende el Estado. Entonces, por ejemplo, para el ministerio de vivienda, pues para el viceministerio, que hace parte de mi vivienda, y eso cambia cada rato de nombre. Simplemente la vivienda social está como dividida en que sea vivienda de interés social, la que conocemos como BIS, o vivienda de interés prioritario, la que conocemos como VIP. Entonces muchas veces las confundimos porque nos hacen confundirlas, porque pues realmente deberíamos hablar en términos de vivienda social y no separarlas en BIS y VIP, pero aquí sí se hizo eso. Entonces se habla de vivienda de interés social, de aquellas viviendas que tienen un valor hasta los 135 salarios mínimos legales mensuales, pero en aglomeraciones urbanas cuya población supere 1 millón de habitantes, paso pues nuestras grandes ciudades, el valor de la vivienda no debe superar los 150 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Y la vivienda de interés prioritario es aquella vivienda de interés social cuyo valor máximo es de 70 salarios mínimos legales vigentes. Miren la gran diferencia, o sea, entre la BIF y la BIS hay alrededor de una diferencia del 50%. Entonces ahí surgirá esa pregunta, bueno, pero entonces, ¿quién va a ser BIF, vivienda de interés prioritario, con esos recursos? Puede que nosotros sí seamos creativos y pensemos que se puede lograr, pues recuerden que es que el asunto del desarrollo de la vivienda social en Colombia está en manos de ese mercado inmobiliario privado, pues que lo que necesita es rentar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se da la oferta de vivienda de interés social, pero miren que estamos hablando de 135 a 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes, eso es larguísimo, siempre me he enredado mucho diciéndole. Entonces ahí la gran pregunta es, ¿quién tiene acceso a un monto de esos para poder comprar una vivienda? Entonces, ¿hasta qué punto en nuestro país sí se habla de vivienda social? Porque como les digo, pues la vivienda de interés social prioritaria, que es la VIP, tuvo un boom en algún momento cuando nuestros territorios pudieron desarrollar diferentes proyectos en áreas de expansión urbana, pero eso ahora poco se ve. Entonces, esa oferta ha disminuido, entonces realmente para mí eso es uno de los desencuentros también de la política de vivienda, porque se le entrega todo como la responsabilidad al externo y también se vuelve un asunto del mercado. Entonces ahí pues uno empieza a conocer todo eso, entonces allí es que me llaman a ser parte de esta investigación que todavía no está terminada, tiene un nombre larguísimo, pero se los voy a leer, yo ni siquiera me lo he aprendido. Se llama Construcción de espacialidades e identidades de inclusión en un ambiente de vulnerabilidad en Medellín.
una propuesta intersectorial para la promoción de la salud y el bienestar a través de la gestión de la vivienda de interés social y la vivienda de interés prioritario. Ya seguramente cuando salgan los resultados del proyecto se los compartiré. Entonces para esta investigación tomamos dos casos de estudio. Aquí estamos ubicados en el barrio Robledo y nos ubicamos en un primer proyecto que se llama Territorio Robledo y Villas de Santa Fe de Antioquia. Es justo en el sector de Robledo, Comuna 7, cerca a todo el desarrollo de Pajarito, y tomamos otro proyecto que fue Luna del Valle, un gran proyecto de Ciudadela, pero la diferencia es que aquí de Territorio Robledo y Villas de Santa Fe Antioquia se desarrolló como vivienda de interés prioritario y las lunas se desarrollaron como vivienda de interés social. Entonces ahí es donde uno empieza a notar esas marcadas diferencias. Por ejemplo, la primera diferencia que hay entre la VID y la WIS es que la vivienda de interés social es unidad cerrada, con servicios, con parqueadero, con piscina, con barbecue, con un montón de cosas, o sea, lo que nosotros conocemos como esas unidades residenciales, y la VID se entrega con lo mínimo, ¿cierto? Lo que luego tiene que llegar a estos sectores es toda esa inversión desde la infraestructura, que ese también ha sido un gran problema a la hora de estudiar la vivienda social, ¿cierto? No es solo la vivienda, no es solo garantizar el acceso a la vivienda y todos esos servicios sociales, sino que también hay que garantizar que las cosas estén cerca, ¿cierto? Que la gente tenga cerca un colegio, que la gente tenga cerca un centro de salud. Entonces eso también es lo que nos llevó a pensar en ese concepto de la intersectorialidad, ¿cierto? ¿Qué es la intersectorialidad? La intersectorialidad es cuando pensamos en este tipo de proyectos, pero asociado a todas las variables que lo acompañan, ¿cierto? Entonces este proyecto ha sido muy interesante porque somos diferentes disciplinas las que estamos allí hablando sobre lo mismo, sobre esa necesidad de entender cómo se da la vivienda social. Listo, ya entendimos cómo se da la vivienda social, pero cómo debería ser la vivienda social, ¿cierto? No hablando solamente en términos monetarios, sino cómo esos proyectos pudiesen ofrecer ese bienestar y esa salud. También ha sido muy pertinente este proyecto porque justo pues todo el trabajo de campo lo desarrollamos el año pasado en épocas de pandemia, entonces también ese asunto de la pandemia, esos asuntos de la cuarentena, empezaron a, a detonar un montón de elementos también que nos permitieron analizar, por ejemplo, las condiciones de la vivienda. Esas viviendas sí son aptas para pasar una cuarentena, por ejemplo. Entonces se generan pues un montón de asuntos frente a la vivienda y quiero terminar como con estas tres relaciones. Yo creo que he hablado de mil cosas y seguramente se van a generar muchas inquietudes. Entonces la vivienda de interés social la tenemos que entender en términos de bienestar, habitabilidad y sostenibilidad, no como un simple objeto motor de la economía. Siempre la satisfacción residencial deberá depender de asuntos cualitativos que van más allá del objeto construido. Entonces esto nos lleva a que es necesario, o nuestro compromiso es cualificar los espacios para dar la oportunidad a los propietarios a tener esa vivienda ahí. También hay unos actores que tenemos que tener en la mente, que son esos actores encargados de gestionar la vivienda social y sus relaciones. En este caso, pues nosotros en la investigación y en ese devenir pues, que he venido estudiando frente a la vivienda, hay dos actores muy importantes, pues las constructoras, de las cuales ya les hablé y de las cuales muchas veces no tenemos como la mejor referencia, pero también hay un actor muy importante que pudiese permitirnos mejorar mucho esa oferta de la vivienda social, que son las cajas de compensación. Pero ¿qué es lo que pasa? En esa red de relaciones, la población no está teniendo un papel preponderante. Cuando se le pregunta a la población qué es lo que necesita, ¿cierto? Ahí lo tengo marcado. Se pregunta por sus necesidades de habitabilidad. No se da el diálogo entre esas diferentes instituciones y las intervenciones no se hacen de manera articulada. Eso mismo se da
en los gobiernos. Muchas veces hay una Secretaría de Salud que está haciendo un proyecto X y por allá está la Secretaría de Inclusión Social con otro proyecto y se asume que son dos proyectos completamente distintos y muchas veces si se unieran o muchas veces si se conversaran se darían cuenta que estaban trabajando en pro de lo mismo. Y también hay un asunto muy importante que empieza también a marcar la dinámica de la política social en Colombia son las escalas, ¿cierto? Y también depende de los territorios. Como se los decía, la ley 388 de 1997 le dio la responsabilidad a cada municipio de ordenar y de gestionar su territorio, pero para un municipio, pongamos el ejemplo, un municipio como Medellín, pues podrá ser muy sencillo porque tiene dinero, tiene un montón de cosas que todos reconocemos, pero imagínense en un municipio que no cuente con los recursos. Pues que si hablamos de eso, pues la mayoría de nuestros municipios son de categoría 6 que no tienen los recursos. Entonces, ¿cómo van a generar una política de vivienda social efectiva si muchas veces van y tocan la puerta del gobierno nacional y simplemente se da un aporte en dinero, pero no se acompaña toda esa gestión? Creo que voy a dejar hasta aquí porque creo que es bastante información la que les conté. Me gustaría más escucharlos, que me preguntaran, no necesariamente tienen que ser preguntas, también puede ser intervenciones, porque lo que quisiera que detonara lo que les acabo de contar es esas reflexiones frente al hábitat. Les cuento la historia, es que adoptamos una gata y justamente cuando uno está dando la charla, se quiere concentrar y eso, ella empieza a llorar, pero bueno, creo que ya superamos el impasse. Estaba pidiendo amor la gatica. Bueno, Nati, no, muchísimas gracias por tu tiempo, por exponernos, pues, como todos estos temas tan interesantes, como tú lo dices, pues son como encuentros y desencuentros, porque es un tema muy amplio, pues ya bien lo han dicho otros teóricos, que la ciudad está hecha pues desde casa, ¿cierto? Es como el arroz para la paella. Entonces la vivienda pues siempre será como un tema bien recurrente. A mí también me gusta mucho como la investigación que haces y conectándolo un poco como con las materias de investigación formativa de la universidad, porque también a veces nos olvidamos que son importantes las investigaciones que se quedan en diagnósticos, o sea, son bien importantes que hayan investigaciones que se preocupen por una problemática y por documentar toda la problemática que sucede en un sector. Muchas veces los estudiantes llegan a las materias de investigación queriendo siempre proponer una respuesta o siempre queriendo proponer una solución al problema. Y en cambio se olvidan de estas investigaciones como la que tú nos presentas que hiciste en la maestría, que lo que hace es evidenciar unas problemáticas o unas dinámicas que están pasando en un sector para dar pie a otras investigaciones. Entonces son súper interesantes porque bien de esa misma que tú ya hiciste, pueden llegar otros investigadores o arquitectos allá a entrar a proponer soluciones, pero valiéndose de todas estas herramientas que han leído lo que pasa con las comunidades o con esas dinámicas sociales. Entonces creo que es como muy importante también ver como ese punto, pues como ese otro enfoque que se le pueden dar a las investigaciones, que creo que está súper bien como para nosotros. Sí, yo creo que ahí hay un asunto importante y es que es un tema que para mí nunca se va a agotar, ¿cierto? Nunca se va a agotar porque todos los contextos son diferentes, la oferta se da de manera diferente. Yo, por ejemplo, me atrevo a decirlo, he sido como más juiciosa en la búsqueda del fenómeno en una ciudad como Medellín, ¿cierto? Creo que antes fui muy osada de ponerle vivienda social en Colombia, aunque pues partimos también de unas reflexiones que son del orden nacional, pero mi gran pregunta es, ¿será que esto pasa en los demás municipios? O lo que les decía, en municipios de menor escala, ¿cómo se estará dando eso?
Sí, qué bien. Bueno, vamos entonces a ver como algunas preguntas que han hecho algunos participantes, como esa dice, con las viviendas de interés social, dinámicas sociales como las relaciones vecinales más cercanas, donde las relaciones vecinales más cercanas se han perdido, ¿conoces alguna investigación o estudio de casos donde haya pensado implementar una estrategia para no perder ese tejido social? Bueno, hay un intento, por ejemplo, fue lo que se hizo en Moravia. En Moravia, cuando se da todo el mejoramiento integral de barrio, por allá en finales de los 90, principios pues, de este siglo XXI, todos sabemos que Moravia era el basurero de Medellín, era una zona apartada de Medellín, no hacía parte del centro. Entonces allí se da el fenómeno de ese paso de la informalidad a la formalidad. Y justo muchas de las personas que vivían en Moravia, en el Morro, en el Cerro de Basura, en estas viviendas precarias, pasaron a vivir en el mismo sector. O sea, los reubicaron en torres de pues es acertado y a la vez no es acertado, porque entonces hay un paso a esa vivienda en altura, que es lo que yo estudié, entonces cambian un montón de relaciones, pero ahí ese tejido vecinal sí se conserva. ¿Por qué? Porque la gente que buscó, luchó, se generó esa resistencia de querer ubicarse en su mismo barrio, eso generó unos tejidos familiares, vecinales, pero también se han dado dificultades en temas de convivencia, ¿cierto? Porque no es lo mismo vivir en una casa de 1 o 2 pisos a pasar a vivir en un edificio donde se empiezan a dar unas nuevas responsabilidades. Yo creo que ese podría ser un caso de estudio a analizar. Y sé, no sé puntualmente los casos, los puedo, si Anónimo me pasa su correo, yo le puedo averiguar. Yo sé que Viva a nivel departamental en diferentes municipios de Antioquia ha venido trabajando esas reubicaciones en sitio donde la gente es la que aporta a la construcción de esos proyectos. Entonces se vuelve súper interesante porque entonces de allí de las comunidades aparece la mano de obra no calificada, se empieza, ay Dani, hola, yo sí sabes que Dani es más vivo. Entonces yo creo que sí hay proyectos, pero hay que cogerlos con pinzas y no, lo voy a decir, creo que no son proyectos 100% perfectos, pero que entonces si uno va analizando uno puede poder estudiar y esto de allá, porque ahí hay un asunto muy bacano que es esa arquitectura colaborativa, ¿cierto? También hay un asunto chévere ahí. También Ana Elvira Vélez ha trabajado pues acá en Medellín cientos proyectos de vivienda social, pero creo que sí hay que trabajar más en ese asunto del tejido, porque una de las reflexiones que hago ahí, la misma propuesta arquitectónica que hacemos los arquitectos muchas veces rompe ese tejido social, o porque no pensamos la vivienda de otra manera, que eso ya lo hemos hablado pues en otros escenarios, justo pues ha sido uno de los temas que hemos trabajado también en el semillero, en el grupo de estudio de territorio, pero creo que sí, hay como que ir agarrando de a poquito en cada uno. Sí, sí, qué bien. Y también pues aparece como otro ítem ahí, otra pregunta como en relación a esos temas que es hasta qué porcentaje se alcanza a desarrollar el ítem de sostenibilidad desde el nivel de diseño en la vivienda social y alcanza a tener gran importancia para estos proyectos. Aquí no, pues yo creo que no se cumple. Actualmente pues desde la política de construcción sostenible, no soy experta pues en ello, pero desde el año 2015 se ha venido implementando, pero realmente está, lo voy a decir y me puedo quemar en el infierno pues, por esto, pero la política existe, el lineamiento existe, por ejemplo, el ISBIMED la tiene y el Ministerio de Vivienda nos vende esa idea, pero realmente
a la hora de aplicarlo, pues realmente no hay un compromiso frente a esto, en el manejo en el solo hecho, por ejemplo, de la construcción sostenible, materiales y ciertas cosas. Yo creo que no, yo creo que es un paso que seguramente habrá que empezar a dar. Sí, y una también como relacionada un poco con esos temas de sostenibilidad, y es que teniendo en cuenta el paisaje urbano y rural que se busca conservar, si es la solución a todos estos temas la vivienda en altura, la expansión vertical o en edificios. Bueno, yo creo que ahí no es como decir sí o no. O sea, yo creo que depende. Depende del tipo de ciudad, de cómo esté. Yo creo que ahí sí hay un asunto y es que hay territorios que lo exigen, o más que lo exigen, pues no hay otro camino, ¿cierto? O sea, no hay otra manera de crecer, o sea, es o es, ¿cierto? Es como la solución. Yo creo que el reto está en cómo se está haciendo. Y yo creo, y yo lanzo, y esto sí es una reflexión muy de arquitecto, ¿por qué se sigue ofreciendo el mismo sellito de vivienda? O sea, ¿qué es lo que está pasando? O sea, ¿dónde también están quedando nuestras resistencias? Pues yo a veces pienso mucho que, bueno, muy chévere que hayan agremiaciones de arquitectos, eso es muy, muy poderoso, pero a veces pienso que no estamos haciendo la tarea la tarea completa, porque entonces nos dedicamos pues a un asunto muy, muy desde la estética, muy desde el objeto como tal, pero muchas veces se nos olvidan esas propuestas. Yo creo que es una lucha, es una resistencia también nuestra como profesionales. Podemos salir y decir, ay, pues esta sí dijo que eso podría funcionar, y sí, pues puede funcionar, o sea, es nuestro reto como, como ofrecer otro modelo de vivienda. No sé qué pasa, no sé, yo creo que es un asunto de política, es un asunto político, es un asunto económico. Entonces ahí también surge con esa reflexión que es que el ser arquitecto también nos pone la postura supremamente política y de decisión y de estar de acuerdo con ellos. Entonces para mí depende de Sí. muchas variables. Yo no las satanizo, porque creo que una vivienda en altura bien hecha seguramente podrá tener muy buenos resultados. Sí, ahí no es tanto como el tema de la tipología de si es pues casa unifamiliar o vivienda en hilera o vivienda natura, sino como tú lo dices, la manera en que se hace. Ahí influye mucho, por ejemplo, la densidad. Uno puede hablar de pues viviendas de 30 pisos de alto, un edificio de viviendas de 30 pisos, pero pueden ser 5 en una hectárea o puede ser solo uno. Entonces depende mucho de la densidad, pues de la mixtura de todos los usos que puedan pasar ahí. Ahorita tú mencionabas la importancia de equipamientos deportivos o de la facilidad de las personas para ir a un colegio o para mercar. Muchas veces yo pues soy fan de ir a las salas de ventas en Medellín y yo voy y visito y digo, bueno, pero en ese proyecto uno, ¿dónde merca? ¿O dónde queda la panadería, la carnicería? A mí no me sirve un spa, yo necesito es comprar el diario, el pan de todos los días, la carne, mercar las frutas. Entonces muchas veces es la solución no puede ser el edificio, o sea, la solución no es o el edificio o no el edificio, sino la manera como se construye y cómo pues la ciudad no es solamente la vivienda, sino pues la vivienda más todos los servicios para pues uno poder como suplir todas sus necesidades. Sí, Kate, y justo eso que tú estás diciendo se conecta con la siguiente pregunta, Ajá. que si considero, ay, fue madre, llegó otra nueva, considero que la concepción de la vivienda de interés social centrada en la célula habitacional individual ha dejado de un lado esa cohesión de interacción social y vecinal. Yo creo que no es el elemento arquitectónico como tal, pues la célula habitacional, sino todo lo que tiene alrededor. Yo creo que eso es lo que ha roto esos tejidos. Les voy a contar, por ejemplo, la historia de Villas de Santa Fe de Antioquia, allá en Robledo, en la parte de arriba.
sea, ellos llegan a esas viviendas y ellos llegan sin nada. Ellos llegan sin un espacio público, ellos llegan sin nada, ya luego llegó la cancha, ya luego llegó el centro de salud, ya luego llegó la ruta del metro, pero es por esa misma, pues como por esa misma necesidad, o sea, por esa misma lucha que ellos han tenido. Entonces yo creo que el grave error está ahí, o sea, es que no es solo dar la vivienda por dar la vivienda, sino lo que yo les decía, que hay alrededor. Entonces yo creo que si bien hay un asunto pues de bienestar en la célula habitacional, si así la queremos llamar ese objeto, creo que hay unos elementos externos que se deben pues tener en cuenta. Sí, yo creo que ahí también has respondido un poco la otra pregunta, que es ¿qué se entiende por esa idea de vivir bien desde el arquitectónico? Desde lo social, la salud, alimentación, algunas estrategias que se puedan implementar para fortalecer esa idea. Pues yo lo veo muy como por el lado de todos esos equipamientos que pueden ayudar a complementar, ¿cierto? Como uno tener un espacio para salir a trotar, un espacio pues como para cultivar precisamente toda esa salud física y mental. No sé pronto qué otras estrategias has identificado ahí, como en todos esos... Sí, pues ahí es chévere, ahí hay una reflexión que me parece muy interesante, y es que obviamente pues en estos, o sea, si en un proyecto que no es de vivienda de interés social no se tiene en cuenta eso, pues imagínense en proyectos donde el valor, pues como el dinero es tan importante y que rinda y tiene que rendir para todos, ¿cierto? Ahí hay un tema que se habla de la normativa y los mecanismos de adjudicación de proyectos. ¿Sí? Yo a veces, la normativa, así, yo he sido, pues yo he acompañado los cursos de ordenamiento territorial y enseño la ley 388 de 1997 y hablamos de los planes de ordenamiento territorial, pero yo no puedo negar que estos planes son bastante complejos, o sea, no siempre estos planes están tomando las mejores decisiones para el territorio, ¿cierto? Entonces yo creo que ahí es un asunto que también es muy de la normativa y que también respondería a eso de cómo crear proyectos de vivienda no segregada en Colombia, pues cuando el suelo deje de tener valor, cuando no se especule frente a ello y cuando seamos capaces de vivir todos juntos, porque es que nosotros vivimos en un territorio, en unas ciudades, en un mundo completamente desigual y segregado. Entonces, hasta que eso no lo superemos, pues no podemos tener otro tipo de vivienda. Sí, sí, esa segregación es muy latente, pues, pues les contaba que soy fan de ir a las salas de ventas y, por ejemplo, en las de allí en Naranjal, entonces el proyecto de renovación, cuando pues fui como a conocer el proyecto como compradora, sin decir que era arquitecta, sí me explicaban como, mira, estos eran son todas las torres que están planteadas para vender, para pues como pues comercialización normal, y hay unas que son para vivienda de interés social, pero nos decía la misma chica de la sala de ventas que la gente cuestiona mucho eso, vivir al lado del interés social, y entonces uno dice, pero ¿cómo van a cuestionar eso? O sea, ¿cómo van a rechazar que el proyecto atienda pues a personas con la dificultad de acceso económico? Porque finalmente todos tenemos los mismos derechos para vivir, aunque unos tengan más dinero, pues más que adquisición que otros, todos tenemos derecho a la ciudad. Entonces sí da pues como pesar esos temas de segregación y que los ha producido precisamente pues que la ciudad sea a partir de unidades cerradas o que no haya como esa interacción en el espacio público. Y la otra pregunta que nos hace Sandra Vélez es, dentro de las investigaciones que han realizado sobre el tema, se ha tocado el tema de la importancia que pueda tener el respaldo con espacios públicos y no solo espacios vacíos residuales para incentivar las relaciones entre los vecinos. Claro, es que eso debería ser clave, porque es que es entender todo lo que pasa en el afuera. Muchas veces en el afuera pasa lo que no puede pasar en la casa. En mi caso, pues no sé, si tuviéramos una mansión así como la de J Balvin, pues y la de esta gente, pues ven, invita a los amigos y hace el asado, ¿cierto? Pero no siempre, no siempre tenemos esas oportunidades, entonces ¿por qué no encontrarlas en el afuera? Y esa es
esa es la gran crítica que estamos entendiendo también por espacio público. Y un peladerito ahí, una matica, pues una manguita, y Sí. ve a ver qué hace ahí. Y si nos cabe, ponemos una maquinita, un gimnasio al aire libre, 2 maquinitas y ya. Y ese es el espacio público del sector. Pues yo creo que ahí eso nos lleva a otra discusión, que qué bueno que pudiésemos tener a alguien que nos hablara de las calidades del espacio público. O es que espacio público es poner mobiliarios, y ya, y ahí se acabó. Entonces yo creo que sí, hay un asunto que deberíamos pensar, en clave de ello. Uy, hay muchas preguntas. Listo. Sí, aquí también Gerardo comenta que en Estados Unidos la normativa exige la inclusión y mixtura social. Por ejemplo, los proyectos de estrato alto en Manhattan deben tener viviendas de interés social en el mismo edificio, ingresando por la misma puerta. Sí, yo creo que pues la misma normativa y las políticas como de vivienda de los últimos años en nosotros mismos hemos segregado. Recuerdo también pues una anécdota donde pues en una ciudad en Europa me explicaban como, pues allá no existen los estratos, acá es como estrato 1, 2, 3, y allá no, allá pues puede una persona rica encima de una persona pobre y no pasa nada porque todos somos parte como de la ciudad. Entonces también está pues como esa importancia de uno conocer, pues como, pues conocer, pero también como intercambiar esas posibilidades con otras personas, ¿cierto? Ahí pues como que da pie a todos estos temas de colaboración o el co-living, que pues que es como ese término que últimamente se ha hablado, para uno también colaborarse entre los vecinos. Bueno, y aquí hay otras 3 preguntitas sobre una que es los microcentros, y el concepto de microcentro urbano puede ser la solución para fundar ese bienestar que debe acompañar las soluciones de vivienda social en Colombia. Pues yo creo que nuestras ciudades, pues nuestros centros urbanos ya no son tan centros urbanos, sino que ya han vuelto policéntricos. Pues yo pongo el ejemplo acá, pues muchas veces si tú vives en Belén, tú tienes que ir al centro. Ay, es que ¿se acuerdan? Ay, es que tengo que bajar al centro. Sí. Seguramente ya no tiene que bajar al centro. ¿Y qué es lo que le pasa a estos nuevos desarrollos de vivienda de interés prioritario, esas grandes áreas de expansión? Es que no tienen ese centro, no tienen esa opción, entonces yo creo que sí se podría pensar. Pero que esos centros, yo creo que ahí el reto sería, estuviesen interconectados, ¿no? Pues que yo pudiera desplazarme de un lado a otro, que eso probablemente lo logra un sistema de transporte masivo como el que nosotros tenemos hasta cierto punto. Pues yo creo que si vamos a tener esos pequeños centros, esos centros se puedan juntar, ¿cierto? Yo creo que es una alternativa, yo creo que de eso se tratan pues esos nuevos fenómenos esos nuevos fenómenos urbanos, o sea, tampoco es como satanizar todo. Pues yo siempre he pensado, porque tenemos un ideal de ciudad muy, muy marcado, pues es ese tipo de ciudad y no existe otro. Yo creo que es exorcizar como un montón de cosas y yo creo que puede ser una buena opción para analizar. Sí. Bueno, y vamos a cerrar con dos películas, iba a decir, con 2 preguntas muy políticas, que son, la primera, si los arquitectos deberíamos participar más en política, y sí, el ciudadano en general debería participar. Todos en general, de acuerdo. Sí, dice, es una lástima, por ejemplo, como el programa de las 100.000 viviendas gratuitas no tuvo reflexiones poderosas a su interior. Sí, sí. Se queda sin sabor, ese es un desencuentro. Sí. Ese es un desencuentro porque se pudo haber hecho todo. Se pudo haber hecho lo que no se había hecho, pero lastimosamente no se logra. Claro, y ahí creo que también pues deja como un filón bien importante, y es como esa relación que debería existir muy estrecha entre la academia y la política, porque pues dicen, bueno, vamos a hacer 100.000 viviendas, pero pues deberían decirle a la universidad, vea, Universidad Pública de Medellín, que tiene programa de arquitectura, por favor piense en la vivienda de Medellín. Sí.
Sí. Entonces ahí también aparecen como esas reflexiones de las alianzas. Claro, pero como la vivienda es un asunto del mercado, lo que les decía, entonces es un asunto del mercado y es un motor de la economía, entonces de alguna manera pues pierde, pues se le borra lo social, o sea, eso no existe. Sí. Jerez escribe y la universidad, la SCA, sí, eso bienales, no, hagamos también proyectos que impacten el país, ¿cierto? Concursos, Sí. debates, muy chévere, no solo que se premien las buenas ideas, sino también pues que se apoyen o que se promuevan o que se gestionen las ideas para la vivienda, que creo que eso pues eso siempre estará latente y siempre habrá pues como esa oportunidad de poder generar esas alianzas, pues tanto con las universidades como empresa y Estado. Bueno, y la otra es, ¿crees que los proyectos BIP deben desaparecer y condicionar la adquisición de vivienda al ahorro propio o al pago de esa diferencia entre BIP y BIS por parte de la población vulnerable o en alto riesgo? No, yo creo que es que yo creo que debería existir vivienda social. O sea, y no hablar en términos, sí, como una solita, ¿cierto? Como una solita que sea tan potente que le sirva a todos, como una idea tan potente que le sirva a todos, pero es que el solo hecho de que hablar, es que vivienda de interés social es la que vale tanto y vivienda de interés prioritario es la que vale tanto, pues y a la final, ¿quién tiene los recursos? Y yo creo que si se lograra mayor cohesión, como esa intersectorialidad con la comunidad, se lograrían grandes cosas. Yo también me doy cuenta que no es que me regale, entonces ofrézcame o sea, deme trabajo para yo poderla pagar. O sea, es que esas son las otras variables que hay que tener en cuenta. Entonces hablemos en términos de educación, hablemos en términos de oportunidades. Es que si yo tengo oportunidades de trabajar, de estudiar, de tener derecho a esa ciudad, pues seguramente yo voy a poder acceder a una vivienda digna. Porque ahí también la gran pregunta que les dejo, eso podría ser para otra discusión, pues, ¿qué estamos entendiendo por vivienda digna? Sí. Sí, porque muchas veces aquí en Colombia, o por lo menos como en la normativa, se está quedando en un tema de metros cuadrados y de plata, pues como metros cuadrados, o sea, a usted le dicen, mínimo viva en 40 metros, pues no le dicen, esos 40 metros son para 2 personas o son para 15, pues ahí pues no sabemos quiénes viven, nos desentendemos de ahí en adelante después de que entregamos las llaves. Entonces creo que es un tema que siempre pues dará mucha tela para cortar, también creo que por eso se generan tantas preguntas y tantos temas como en relación, porque son muchos los problemas pues que acarrea pues la vivienda, muchos malos que ha suscitado ahora como el tema de la pandemia. Ahorita por ejemplo mencionaban ir al centro, yo creo que no voy al centro pues por hace 2 años, porque ahorita también la globalice, pues como todo el internet ha permitido que uno todo lo haga pues virtual, ir al banco, mercar, comprar ropa, cosas, entonces son como muchos cambios que trae todo el tiempo la vivienda. Claro, entonces será que este modelo de ciudad sí va a seguir funcionando. Yo creo Sí. que hace tiempo está como en crisis, Sí. casi no, se me había olvidado la palabra, está en crisis hace tiempo y no podemos negar las dificultades que tenemos. Pero no nos podemos decir, ay, no podemos hacer nada, no, algo. Desde estas mismas conversaciones que tenemos, algo tiene que suceder, algo tiene que detonar, al menos cambiarnos a nosotros mismos. Pues yo recuerdo mucho a mi profe de la maestría, que él me decía, Natalia, él era gringo, Natalia, no vas a cambiar el mundo, tranquila, y ya, bueno, Robert, si cambio un poquito, ya logré algo. Yo creo que Claro. ese es un asunto chévere. Claro, como hay múltiples problemas en la vivienda, pues también hay múltiples soluciones. Y era lo que decías ahorita, la solución dependerá siempre de la situación, del lugar, de la población, de las dinámicas de esa vivienda y de su contexto. Entonces, por eso vale la pena tanto traer como el tema de la vivienda, porque las soluciones podrán ser muchas. La solución no es únicamente la vivienda nueva. También hay que empezar, pues ya nos hemos quedado sin espacio en las ciudades,
Entonces, la rehabilitación de los lugares o la cohabitación o los espacios compartidos que aquí tampoco se ha explorado en Colombia porque pues la familia siempre ha sido... Claro, hay otras opciones que hay que explorar, eso es muy, muy interesante. Sí, pero creo que ahí pues entra mucho ese tema del estudio de las personas, que claramente nuestra familia es distinta a la familia de otros lugares, entonces ahí es bien importante pues como estos estudios que tú nos muestras hoy, sobre cómo uno se acerca a esas comunidades o cómo hay que entender las dinámicas de lo que pasa en esa casa o de lo que pasa en esos barrios para poder entonces plantear una solución adecuada. Sí, seguro hoy les conté el 10% de lo que les quería contar. Ahora, aquí estoy pensando, ay, no les dije esto, aquello, pero no, seguramente vamos a tener otros espacios. Bueno, listo, no, a todos muchas gracias por su tiempo, por acompañarnos en los diálogos, especialmente pues a Natalia por esta conferencia tan interesante. Ay, no, gracias por venir, y por los escucharme. Entonces a mantenerse muy conectados, saben que cada mes pues la idea es conectarnos generalmente la última semanita de cada mes a nuestros diálogos de arquitectura y pues si no nos siguen al semillero, tenemos pues un perfil de Instagram donde allí compartimos toda la información y lo que hacemos pues normalmente desde la investigación en el Colegio Mayor, que es Semillero a más de. Listo. Saludes de la gata y les manda a decir que ya comió, que ya no. Saludes a Loli, que la mamá ya la desocupamos, ya puede ir a atender a la gatita. Bueno, qué bueno. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Abrazos. Muchas gracias, feliz noche. Gracias.